Dios le bendiga, hermanos. Gracias por permitirme una vez más llegar hasta sus casas, sus pantallas, por medio de estos medios. Sabemos que son tiempos difíciles, tiempos retantes. Este es el método que estamos utilizando actualmente por todo lo que estamos pasando, pero lo importante es que la palabra de Dios siga llevándose en todo momento, que eso no pare. Porque la palabra de Dios es donde encontramos la vida eterna a través de Jesús. Quiero hablar hoy acerca de un tema que es un tanto paradójico, pero vamos a la palabra del Señor. En Primera de Pedro 1, versículos 13 al 16, dice: Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Dios añada bendición a su palabra. Y quiero hablar en este tiempo que estemos aquí bajo el tema vidas santas en cuerpos caídos. Ahí está la paradoja: vidas santas en cuerpos caídos. Entonces, ¿cómo es eso posible? Bueno, antes de comenzar, yo quiero dejar bien claro categóricamente que la salvación es solamente por gracia. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos nosotros mismos. Incluso el obedecer los mandamientos de Dios por sí solos no nos salvan. Quiero que me acompañes, porque una de las cosas que quiero hacer durante todo este tiempo es ser lo más bíblico posible. No quiero traer quizás opiniones mías, expresiones, pensamientos míos. Quiero ir directo a la palabra. Así que por favor acompáñame a Efesios 2, Efesios 2, versículos 8 y 9, dice así. Espérate, no estoy en Filipenses. Ahora, Efesios 2, 8 y 9 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Así que queda bien claro en las Escrituras. Este es solo un pasaje, hay muchos más como este, que nos dejan claro que nosotros somos salvos solamente por gracia, no por lo que podamos hacer o lo que podamos dejar de hacer. La salvación es por gracia, solamente por la fe en Jesucristo, en su sacrificio, en que Cristo murió por nuestros pecados, recibió el castigo por nuestros pecados, que Dios lo levantó de los muertos, resucitó, ascendió al cielo y que viene otra vez. Solamente en esa fe es que está puesta nuestra confianza de salvación. Y no solamente Él inicia nuestra salvación, y lo vamos a ver más adelante, sino que perfecciona también nuestra fe. Así que la salvación comienza con Cristo y termina con Cristo. No es que la salvación termine, sino que todo lo que tiene que ver con la salvación es solamente mediante la fe en Jesucristo y por lo que hizo por nosotros. Así que mantenemos nuestra salvación en la medida que mantenemos nuestra fe en la confianza en Cristo. Ok, Judas, quiero que me acompañes aquí en la carta de Judas, versículo 24, y ahora dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan, y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. En otras palabras, no solamente Cristo nos salva, sino que mantiene nuestra salvación. Su gracia es la que nos sostiene. O sea, no podemos hacer nada por nosotros mismos, porque en nosotros no hay nada naturalmente bueno.
El mismo Jesús se lo dijo al joven rico, no hay uno bueno, solamente Dios. Pablo lo dijo, no hay un justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Ahora, entonces, no solamente esto, sino que sabemos que hay un mandato en las Escrituras de vivir una vida santa. Y quizás esto es un poco paradójico, porque podemos pensar, pero si la salvación la inicia y la mantiene Cristo, ¿por qué entonces tenemos que llevar unas vidas santas? Bueno, en la epístola de Judas también, en la carta de Judas, el verso 15 dice, aquí lo tengo por aquí, para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo, declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Y este término es bien interesante, pecadores rebeldes. ¿Por qué pecadores rebeldes? ¿Sabes qué? Porque todos somos pecadores. Desde que comencé a hablar te he dicho que la salvación es solamente mediante la fe en Cristo. Y es porque todos somos pecadores. De hecho, esa es la buena noticia del Evangelio, esa es la buena noticia de la salvación, esa es la buena noticia de Jesucristo, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para reconciliarnos con el Padre, para salvarnos de la ira venidera de Dios. Necesitamos un Salvador porque no podemos salvarnos nosotros mismos. ¿Y de qué necesitamos salvación? Mucha gente dice, pues del infierno, del pecado, de la miseria, de tantas cosas, y todo eso está bien, pero ¿sabes una cosa? De lo que necesitamos ser salvo en la eternidad es de Dios mismo, de la ira de Dios. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Porque Dios, para librarnos de la ira de Dios, envió al Hijo de Dios para salvarnos de Dios. Porque Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Y en esto se muestra el amor de Dios, como dije ahorita, y dice Romanos, en que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, para salvarnos, para reconciliarnos con Él, para ponernos en una posición correcta de justicia delante de Él. Solo a través de Cristo, no por lo que nosotros podamos hacer, porque somos pecadores. Ahora, hay dos tipos de pecadores. Hay dos tipos de pecadores. Está el pecador rebelde, que es el que menciona la carta de Judas aquí, que vemos cómo se comporta un pecador rebelde cuando vamos a la epístola de Romanos, capítulo 1, versos del 18 hasta el 32. Ahí te explica, te describe cómo es la vida de un pecador rebelde que se niega a reconocer a Dios, se niega a reconocer el señorío de Dios. Pero hay otro tipo de pecador y es el que menciona Romanos 3, del 23 al 26. Escucha bien esto. Como te dije, voy a tratar de ir todo el tiempo a las Escrituras. No quiero que sea mi pensamiento, mi opinión la que te hable. Lo que te quiero exponer es la palabra de Dios. Dice Romanos 3, 23 al 26. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Dios es justo y es imparcial. Y el sacrificio de Cristo
lo hizo para demostrar su justicia, de que no dará por inocente al culpable, de que no dará por inocente al pecador, pero en Cristo llevó el pecado de todas aquellas personas que creen en Jesús como su único y exclusivo Salvador. Esa es la buena noticia del Evangelio. No es por obras para que nadie se gloríe, es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo y en lo que ya Él hizo por nosotros. Y ese es el segundo tipo de pecadores, los pecadores que han sido declarados justos mediante Cristo. Vidas santas en cuerpos caídos. Cuerpos caídos porque somos pecadores, porque no hay nada en nosotros que merezca la gracia de Dios. Pero entonces, ¿para qué vivir una vida santa? Entonces, si ya Cristo pagó todo, ¿por qué entonces tenemos que hacer esta esta cosa o algo? Tenemos que hacer todas las cosas que agraden a Dios para no recibir la ira de Él. ¿Sabes qué? Porque una vida santa quizás no es el requisito para ser salvo, pero es el producto de una vida salva. Por eso es que una persona que ha conocido a Cristo no puede vivir de la misma manera. Una persona que ha conocido a Cristo, ocurre un cambio en su interior, que ahora solamente quiere vivir para agradar a Dios. Y ese es el problema del pecado. El problema del pecado, por eso es que la santidad va más allá de la conducta. La conducta es un reflejo. Pero el problema del pecado va más allá de las acciones. El problema del pecado es un asunto del corazón. Nuestra conducta, lo que nosotros hacemos, es reflejo de lo que hay en el corazón. El mismo Jesús hablando en Lucas 6, 43 al 45 dice: un buen árbol no puede producir frutos malos. Este es Jesús hablando. Y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Entonces el pecado no es un asunto de conductas o normas. El pecado es un asunto del corazón. El profeta Ezequiel, vamos a buscarlo por aquí. El profeta Ezequiel, en el capítulo 36, dice, capítulo 36, versos 26-27. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Mira lo que está diciendo aquí. Nuevamente, es un problema del corazón. Cuando el corazón está cautivo por el pecado, es un corazón duro, es un corazón de piedra. Pero cuando Cristo viene a nosotros y ponemos nuestra confianza en el sacrificio de Cristo y podemos ir a Cristo, entonces ese corazón, Él promete ponerlo en un corazón receptivo, un corazón tierno, un corazón dispuesto a obedecer al Espíritu, porque es el Espíritu el que produce esa vida de santidad. Dice, pondré mi Espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. En otras palabras, por nosotros mismos no podemos obedecer. Pero cuando venimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, cuando somos nueva criatura en Cristo, entonces y solo entonces el Espíritu de Dios produce en nosotros el deseo de vivir una vida santa. Nuestra meta es Cristo. Por lo tanto, tenemos que imitarlo a Él. Y si lo imitamos a Él,
irremediablemente, eso va a redundar en unas vidas santas. Primera de Corintios 11:1, Pablo hablando dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. No es que seamos imitadores meramente de Pablo, es porque él imitaba a Cristo. Así que nuestra meta para imitar es Cristo. No podemos decir que somos cristianos y ser indiferentes a nuestro pecado. Primera de Juan 1:5-7 lo dice que si andamos en la luz, si decimos que andamos en la luz y no tenemos comunión con Dios y con nuestros hermanos, estamos en tinieblas todavía. Necesitamos vivir como Cristo vivió, no para ser salvos, sino como evidencia de que hemos sido transformados, como evidencia de que hemos nacido de nuevo. Un corazón salvo busca la aprobación de Dios antes que la de la gente. Romanos también 2:28-27. Les dije que voy a estar yendo a la Biblia y yendo a la Biblia, porque es en la Biblia que encontramos la vida eterna en la persona de Jesucristo. Romanos 2:28-29 dice, pues no se es un verdadero judío. Él estaba hablando a los judíos, pero aplica también a la iglesia. Solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío, un verdadero cristiano, es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Entonces, si vamos a vivir vidas santas, no podemos estar pendientes a lo que la gente va a pensar de nosotros. Nos debe importar lo que Cristo, lo que Dios piense de nosotros. Ahora, ¿qué es santidad? Santidad en el hebreo, en el Antiguo Testamento, se utiliza la palabra kadosh, y en griego, que en el Nuevo Testamento utiliza la palabra agios. En relación al ser humano, cuando habla de ser humano o de alguna que otra cosa para rituales ceremoniales, significa separado, consagrado para efectos del ser humano, consagrado, separado para un solo uso, y es dar gloria a Dios. Pero cuando se refiere a Dios, tanto kadosh como agios, se les da el uso de pureza moral, física y espiritualmente. Todo en Dios es santo, es agios, es puro. No hay pureza más alta que esa. Dios no se describe a sí mismo como el amor de Israel, o que Él es amor, o que es bondad. Y quiero que entienda bien esto, no es que porque Dios es más santo que es amor, no, la Biblia dice que Dios es amor. Pero cuando Dios habla de sí mismo, se presenta como el santo de Israel. Se presenta como santo, santo, santo. En el cielo, en Apocalipsis 4, lo adoran diciendo santo, 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 el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, la santidad, aunque Dios es amor, aunque Dios es proveedor, aunque Dios es Padre, aunque Dios es omnisciente, la principal cualidad de Dios, la cualidad absoluta de Dios es la santidad. Y todos los demás atributos de Dios operan desde esa santidad. Su amor es santo, puro. Su justicia es pura. Su gracia es pura, su misericordia es santa, su paternidad es santa, su bondad es santa, sus juicios son santos.
Y precisamente por la santidad de su justicia es que Cristo muere en la cruz del Calvario, porque como su amor es santo y su justicia también es santa, alguien tenía que recibir el castigo por el pecado, pero a la misma vez alguien tenía que ser el puente, el camino vivo para reconciliar una vez más al ser humano con Dios. Todo por su santidad. Por eso Pedro cita la Torá en Levítico cuando nos exhorta en el pasaje que leímos al principio a que seamos santos porque nuestro Señor es santo. Entonces no nos engañemos, hermanos. La santidad, como dije al principio, la obediencia a la palabra, la obediencia a Dios, como dije al principio, no es lo que nos salva, pero es la señal de que hemos sido salvados. No podemos decir que somos salvos y seguir viviendo la vida de siempre. No podemos decir que hemos sido nacidos de nuevo y ser indiferentes a nuestro pecado. Antes pecábamos y no nos importaba. Pero ahora, como buscamos glorificar a Dios, filtramos toda nuestra conducta, filtramos toda nuestra vida mediante esa gloria que está revelada en la palabra de Dios. Y cuando pecamos, el Espíritu nos redarguye. No nos engañemos, Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Santiago 1, 21 al 22, acompáñenme ahí en sus Biblias, Santiago 1, 21 al 22. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Es una ordenanza, es un mandato que nos limpiemos. Pero eso no viene de nosotros. Como les dije a nosotros anteriormente, es el Espíritu el que pone en nosotros el querer como el hacer. Es el Espíritu Santo el que produce esa santidad una vez hemos confiado en Cristo para la salvación de nuestra vida. Más adelante, el capítulo 27 dice, el versículo 27 de ese mismo capítulo, Santiago 1 dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. La verdadera religión, y muchos decimos que Cristo es más que religión, que relación, que todo. Sí, pero la religión trata de obras. El Evangelio trata de relación. Y Santiago aquí, hablándole a una iglesia que se enfocaba más en las obras que en su fe, que se enfocaba más en la religión que en la relación, les dice, la religión verdadera es que se ocupen del necesitado y que el mundo no los corrompa. Es un llamado a vivir en santidad. Es un llamado a vivir una vida distinta a todos los que viven en este mundo y que son de este mundo. Porque los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido salvados de la ira venidera, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. No somos de este mundo, hermano. Yo quiero que usted entienda eso. Santiago 2, 17. Santiago 2:10 nos habla de la inutilidad de poner nuestra confianza en las obras. Dice,
Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. La obediencia, la ley, los mandatos que están en esta palabra. La ley, o sea, todo el Antiguo Testamento, lo que está en el Pentateuco, en la Torá, lo que nos señalaba era nuestra incapacidad de alcanzar ese estándar de pureza. Por eso es que solamente mediante la fe en Jesucristo y poner nuestra confianza en Él es lo que produce esa vida de santidad. Ese mismo capítulo, el verso del 17 al 19 dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Adiós, pero no es lo que me acabas de decir. Espera, que yo te dije al principio que era medio paradójico, pero en realidad está claro y te lo voy a explicar. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podrá argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Reina Valera dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, esto es bien interesante porque se ha popularizado por muchos años de que somos cristianos porque creemos en Dios. Pero no es lo que me enseña la palabra. No es lo que me enseña la Biblia. La Biblia me enseña que mis buenas acciones, la santidad que yo pueda alcanzar o que pueda vivir, es producto del Espíritu Santo mediante la fe en Jesucristo. Como ves que dice aquí que la fe solamente no es suficiente, pero no es porque la fe no sea suficiente para salvar. Como dije al principio, como he dicho en varias ocasiones y sé que lo he repetido a propósito, nuestras buenas acciones y la santidad que vivimos no es lo que nos salva, pero es la evidencia de que hemos sido salvados. En otras palabras, no podemos decir que somos salvos y vivir de la misma manera que vivíamos. Porque ahora el Espíritu Santo vive en nosotros y a la luz de las Escrituras, a la luz de la santidad de Dios, podemos ver nuestro pecado. Mientras más consciente y mientras más podemos admirar la santidad de Dios, más consciente estamos de nuestro pecado y de lo terrible que es. Por eso al ser salvos queremos glorificar al Padre. Por eso al ser salvos todo lo que hacemos, lo hacemos para glorificar a Dios. Ese mismo capítulo, verso 24, dice: como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solamente por la fe. ¿Quieres la evidencia? ¿Quieres saber si alguien es verdaderamente cristiano? ¿Quieres saber la evidencia? Mira su fruto. El verso 26 dice: así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Aunque la fe es suficiente para salvar, aunque Cristo es suficiente para salvar, son las buenas obras y esa vida santa la evidencia de esa salvación. La evidencia de que andamos en el Espíritu. Pablo nos dice en Gálatas 5, 16 al 17: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa.
La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. El verso 16 en la Reina Valera dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, es nuestro esfuerzo, es nuestra responsabilidad mantener nuestra mirada, mantener nuestro enfoque en lo que quiere el Espíritu y no en lo que desea nuestra carne. La gracia no es una oportunidad para hacer lo que me dé la gana y después pedirle perdón al Señor. No, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. El que piensa de esa manera necesita nacer de nuevo. El que piensa de esa manera no ha nacido de nuevo, no es salvo todavía y necesita poner su confianza en Cristo, porque no ha experimentado la gracia salvadora y redentora de Jesús. Entonces el problema es que cuando le damos rienda suelta, cuando no controlamos la carne, poco a poco nos va insensibilizando ante el pecado. Mira lo que sigue diciendo el capítulo 5 de Gálatas, verso 19 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y escucha bien lo que dice Pablo. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Porque la persona que vive de esa manera no ha conocido al Señor. La persona que vive de esa manera vive para sus propios deseos y no busca glorificar a Dios en nada. Contrario, totalmente contrario a lo que pasa en un corazón que ha sido salvado. Pero mira lo que dice, lo que sigue diciendo Pablo. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Quién produce el fruto? El Espíritu. No hay nada en nosotros que produzca esa clase de fruto. Si vamos a Juan 15, y estoy tratando de avanzar lo más que puedo. Jesús hablando, dice Juan 15, 1 al 4. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Yo no sé si pueden ver esta comparación que habla tanto Cristo como Pablo. El fruto lo produce el Espíritu. Pero solamente lo produce el Espíritu en la rama cuando esta rama está conectada, está pegada a la vid, al árbol que es Jesús. En la Reina Valera, que es la versión más común aquí en Puerto Rico, dice que separado de mí nada podéis hacer. Y ustedes podrán argumentar, no, pero hay mucha gente que hace muchas buenas obras y no son cristianos. No, pero es que ese no es el problema. Recuerden lo que les dije, el pecado es un problema del corazón, no un problema de conducta, no un problema de lo que hacemos. Entonces, sí se puede obedecer algunos preceptos bíblicos
y no ser salvo y no darle gloria a Dios. Me explico. Los otros días estaba viendo una predicación del pastor Sugel Michelén en República Dominicana. Y él hablando de esto también decía, yo puedo decidir serle fiel a mi esposa y no serle infiel porque quiero mantener una reputación. Pero estoy buscando mi gloria, estoy buscando mi reputación, no estoy buscando la gloria de Dios. Asimismo, yo puedo decidir hablar con la verdad siempre y no decir mentira, no engañar. Pero porque estoy buscando crear una credibilidad, no para glorificar al Señor. Entonces sí se puede obedecer algunos preceptos bíblicos, se pueden obedecer, tener buenas acciones y no ser salvos. Pero una vida que salva irremediablemente, el resultado son buenas acciones y es una vida santa. No perfecta, santa, separada, consagrada, que busca en todo momento glorificar al Padre. Así que nuestro esfuerzo, más que utilizarlo para evitar el pecado, debe ser utilizado para glorificar a Dios. De esa manera, el pecado pierde control sobre nosotros y el Espíritu produce la vida santa que necesitamos para ver a Dios. Hebreos 12, 1 al 2, lo buscamos por aquí. Hebreos 12, 1 y 2. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos, escuche bien esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Solo cuando ponemos nuestra mirada en Jesús es que el Espíritu Santo va produciendo esa vida santa, porque nuestra fe se va perfeccionando a través de la figura de Jesucristo, a través de nuestra confianza en Él. Pero cuando ponemos nuestra mirada en las cosas que queremos cambiar, lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Mantengamos la mirada puesta en Jesús, que fue quien pagó el precio por nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para hacernos justicia delante de Dios. Hablando de Jesús. Segunda de Corintios 5:17, somos nueva criatura cuando permanecemos en Jesús. Todas las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Nuestra vieja manera de vivir pasó. Y aunque el enemigo quiera culparnos, aunque el enemigo quiera acusarnos, ya Cristo pagó el precio por ese pecado, por nuestro pecado. Segunda de Corintios 7:1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, no podemos nosotros perfeccionar la santidad, porque la santidad no viene de nosotros, pero sí podemos permanecer en el temor de Dios y eso nos va a limpiar de contaminación de carne y espíritu y va a ir perfeccionando esa vida santa, temiendo al Señor. Y no es teniéndole miedo, es honrándolo, respetándolo, reconociéndolo en todas las áreas de nuestra vida. Así es como el Espíritu va produciendo la vida santa que necesitamos para ser salvos. Como evidencia de nuestra salvación, Entonces, ¿para qué tantas buenas obras? Si en todo este tiempo que he estado hablando queda alguna duda y no me he explicado bien, Apocalipsis 19, 6 al 8 dice, entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud o el rugido de enormes olas del mar.
o el estruendo de un potente trueno, que decían: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad, escucha bien, representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. La santidad es nuestra evidencia de salvación. La evidencia de que hemos sido salvos, de que hemos sido transformados. Como iglesia somos la novia de Cristo. Y vivir vidas santas y agradables a Dios es lo que nos presenta sin mancha y sin arrugas a nuestro amado Cristo Jesús. Vivimos en un cuerpo que carga una naturaleza caída. Pero gracias al sacrificio de Cristo, nos ha libertado del poder del pecado. Y nos ha dado el poder para vivir vidas santas a través de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Oremos. Padre Santo, te bendecimos y te damos gracias y te damos gloria, porque tú has sido bueno, Señor. Porque sin merecerlo, Dios mío, Señor, nos diste el regalo de la salvación a través de tu Hijo. Señor, perdónanos las veces que hemos querido que nuestra voluntad vaya por encima de la tuya, sabiendo que tu voluntad para nuestra vida es buena, es agradable y es perfecta. Muéstranos tu gloria, Señor. Queremos contemplar, Dios mío, Señor, tu santidad para así como el profeta Isaías, Señor. A la luz de tu santidad podamos estar conscientes de nuestro pecado, Señor, y ser más agradecidos por el sacrificio que tú has hecho en la cruz, que tú hiciste en la cruz. Padre, te necesitamos cada día. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté presto para redarguirnos, Señor. Que nos ayudes, Dios mío, cada día a ser sensibles a tu voz, sensibles a tu Espíritu, sensibles aún, Señor, a nuestra condición delante de ti. Reconocemos que no hay nada bueno que salga de nosotros que no venga de ti. Y por esa misericordia y por esa gracia estamos agradecidos, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Y ayúdanos, Señor, cada día a vivir vidas santas que te honren y te glorifiquen. Gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, si me estás escuchando y todavía no has conocido a Cristo, déjame decirte que aunque el pecado reina en estos momentos en tu vida, ese no tiene que ser tu final. Que Cristo pagó el precio por tu pecado, por mi pecado. Y gracias a ese sacrificio tenemos una esperanza de vida eterna y salvación. Si tú quieres estar en paz con Dios, si tú quieres experimentar esa gracia salvadora y redentora que transforma, reconócelo. Y pídele al Espíritu Santo que te ayude a apartarte de esa vida de pecado. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por tu sacrificio.
Te doy gracias, Señor, porque aún siendo tu enemigo, como dice tu Biblia, tu palabra, Señor, tú moriste por mí. Aun cuando yo estaba perdido en pecado, moriste por mí. Señor, y te doy gracias y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me aceptes, Señor, en el cuerpo de Cristo. Te pido que me aceptes en tu familia, que me adoptes como hijo, Señor. Renuncio a mi vida de pecado para vivir la vida, Señor, de santidad que tú has provisto para mí desde la fundación del mundo a través de Jesucristo. Gracias, Jesús, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gracias por su paciencia, gracias por todo este tiempo conmigo. Dios les bendiga.